La primera de Timoteo, capítulo 3. Y hoy vamos a estudiar del versículo 18 del versículo 8 al versículo 16. La semana pasada terminamos nuestro estudio de los requisitos para los ancianos. Y en este estudio nos dimos cuenta de que anciano, obispo y pastor, estas tres palabras se refieren a la misma persona o al mismo grupo de personas, los líderes espirituales de la iglesia. Hoy vamos a hablar de los requisitos para los diáconos. Primera de Timoteo, capítulo 3 y el versículo 8. Dice así: de la misma manera también los diáconos deben ser dignos de una sola palabra, no dados al mucho vino, ni amantes de ganancias deshonestas, sino guardando el misterio de la fe con limpia conciencia, que también estos sean sometidos a prueba primero. Y si son irreprensibles, que entonces sirvan como diáconos. De igual manera, las mujeres deben ser dignas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Que los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus propias casas. Pues los que han servido bien como diáconos obtienen para sí una posición honrosa y gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Ahorita veremos también la siguiente sección o el siguiente párrafo, pero quisiera enfocar nuestra atención al empezar este estudio en los requisitos para los diáconos de la iglesia. Aquí tenemos otro oficio. Creemos en dos oficios, el de anciano y el de diácono. Dos oficios en la iglesia local. Hechos capítulo 6 nos habla de los primeros diáconos. Hechos capítulo 6, empezando en el versículo 1, dice en el encabezado, elección de 7 diáconos. La palabra diácono habla de servicio, uno que sirve a la iglesia o sirve en la iglesia. Y vamos a ver cómo eligieron los primeros diáconos y cuál era su trabajo, cuál era su función en la iglesia. Dice Hechos capítulo 6, por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces, aparentemente, en la iglesia primitiva en Jerusalén había una distribución diaria de alimentos. Y los creyentes helenistas, o sea, que hablaban griego, ellos consideraban que sus viudas estaban siendo desatendidas y levantaron entonces la queja. Entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, hermanos, escojan de entre ustedes 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Y nosotros nos entregaremos a la oración y al misterio o al ministerio de la palabra. Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro,
Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, un prosélito de Antioquía. A estos los presentaron ante los apóstoles y después de orar pusieron sus manos sobre ellos. Y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén. Y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Vemos también que en el libro de Filipenses, la iglesia en Filipo también contaba con sus ancianos y sus diáconos. Dice en Filipenses capítulo 1, versículo 1, Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo a los obispos y diáconos. Gracia a ustedes y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aquí tenemos otra vez los dos oficios en la iglesia local. Un oficio, el de anciano, para enseñar la palabra de Dios, y el otro oficio de diácono con el propósito, el trabajo de servir a las necesidades de la congregación. Esta palabra diácono, nuestro Señor Jesucristo usa una palabra muy parecida a esta para referirse a sí mismo, para hacer referencia a sí mismo. En el libro de Marcos, capítulo 10 y el versículo 45, algunos han llamado Marcos 10, 45, el versículo clave de este libro. Marcos 10, 45. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Nuestro Señor Jesucristo es el servidor por excelencia de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Él nos ha servido de una forma que nadie más nos podía servir, dando su vida en rescate por nosotros. El Señor Jesús usa una palabra muy relacionada con la palabra diácono para hablar de su propio servicio a nosotros. Es un privilegio servir a Dios y servir al pueblo de Dios. Y todos debemos o deberíamos buscar maneras de servir a nuestros hermanos en Cristo, a servir a la iglesia de nuestro Señor. Es un gran privilegio servir a Dios y a su pueblo. Dios manda a todo creyente servir. Y los diáconos tienen el privilegio y la responsabilidad de servir en la iglesia de una manera formal. Ahora volvemos a Primera de Timoteo, capítulo 3, y vamos a ver algo aquí del versículo 9. Para ocupar este oficio de diácono en la iglesia, es necesario cumplir con ciertos requisitos. Como Dios reveló ciertos requisitos para los que enseñan formalmente en la iglesia o los que ocupan el oficio de anciano, Dios también establece ciertos requisitos para los diáconos o los que sirven de una forma más formal en su iglesia. De igual manera, versículo 8, de igual manera también los diáconos deben ser dignos de una sola palabra, no dados a mucho vino, ni amantes de ganancias
deshonestas. Muchos de estos requisitos son cosas que ya vimos en los versículos anteriores, como descripción del varón maduro en el Señor, capaz de pastorear a la iglesia de nuestro Señor. Estos mismos requisitos son importantes para los diáconos también. No amantes de ganancias deshonestas, no avariciosos, ¿verdad? De una sola palabra, honestos, que cumplan su palabra, no dados al mucho vino, no borrachos. Luego dice, versículo 9, sino guardando el misterio de la fe con limpia conciencia. La fe es el contenido de la verdadera religión de nuestro Creador, el contenido del mensaje de Dios. La fe. Ellos deben de ser personas que guardan la fe. No deben ser hombres persuadidos por falsas doctrinas. Deben tener un entendimiento teológico y cuando menos lo básico de la sana doctrina. Interesantemente, no es requisito para el diácono ser apto para enseñar, como en el caso de los ancianos de la iglesia, pero sí debe de contar con un buen entendimiento de la doctrina bíblica y ser una persona estudiosa, aprendiendo la teología de nuestro Señor. Versículo 10 nos enseña que la iglesia debe de evaluar el fruto de la vida cristiana del candidato para el diácono. Dice el versículo 10, que también estos sean sometidos a prueba primero, y si son irreprensibles, que entonces sirvan como diáconos. Deben de ser hombres de buena reputación, nos decía Hechos capítulo 6. Hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría. Tienen que tener esa reputación de ser hombres fieles al Señor, hombres honestos, sabios, llenos de Dios, no llenos de avaricia. El trabajo del anciano o el trabajo del diácono no es un trabajo meramente físico. Se necesita de hombres que cuentan con la ayuda del Espíritu Santo, hombres que están recibiendo la sabiduría de Dios en su palabra y de saber cómo ayudar a personas aún en cosas físicas. Requiere de mucha sabiduría de parte de Dios. Necesitamos ser guiados por el Señor en nuestro servicio, no solo en la enseñanza de la palabra, sino en cada aspecto de nuestro servicio a la iglesia, aún en una distribución de comidas o aún en ayudar a una persona de la congregación con un asunto u otro. Necesitamos la guianza del Señor, la sabiduría de Dios que viene aquí en su palabra y que nos puede orientar muy bien. Nos puede dar mucha sabiduría para saber cómo responder ante situaciones a veces muy complejas y difíciles. Y necesitamos la sabiduría de Dios para saber qué hacer y cómo hacerlo. Los diáconos en la iglesia necesitan la ayuda del Señor y deben de ser hombres que dependen mucho de la sabiduría de Dios y no de su propio entendimiento. Cuán fácil nos es ser personas que dependen principalmente de nuestro propio
entendimiento, como dice Proverbios 3. Proverbios 3. Voy a leerlo rapidito. 5 y 6. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Esta guianza del Señor es muy necesario para todos los creyentes en el Señor Jesucristo y muy necesario para los diáconos en la iglesia. El trabajo de ayudar a la congregación, en medio de este trabajo surgen oportunidades para el evangelismo. Van a surgir oportunidades para aconsejar a los hermanos o quizás a otra persona que no es un hermano, pero que necesita el apoyo de la iglesia en un momento dado. Y los diáconos van a necesitar la sabiduría de Dios para presentar el evangelio o para aconsejar a una persona en su, quizás en su trabajo, quizás en asuntos de sus hijos o de su matrimonio, etc. Los diáconos deben de estar listos para ayudar de una forma espiritual en el contexto de ayudar a las necesidades de otras personas. Es un trabajo espiritual, aunque en el libro de Hechos se trata de algo muy tangible y práctico, la distribución. Aún en esto surgen muchas oportunidades para el evangelismo y para el discipulado. Versículo 13. Bueno, vamos a considerar poquito más del versículo 12 y luego brincar al 13. Que los ancianos que los diáconos sean maridos de una sola mujer. Mismo requisito para los ancianos, ¿verdad? De una sola mujer. Que gobiernen bien sus casas y sus hijos y sus propias casas. Deben de tener su vida en orden, bíblicamente. Deben de ser hombres que guían a sus hijos. Deben de ser hombres que son fieles a sus esposas. Cuánta tentación existe para el hombre que no tiene decidido en su corazón ser fiel a su esposa. Y cuánto desastre es traído sobre la iglesia del Señor Jesucristo cuando sus líderes no son hombres comprometidos con sus esposas. Son los mismos requisitos para los ancianos. Versículo 13. Pues los que han servido bien como diáconos obtienen para sí una posición honrosa y gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Es un honor y privilegio servir al pueblo de Dios y a Dios mismo. Muchas veces la gente no se da cuenta del trabajo que hacen los diáconos de la iglesia, pero Dios ve todo y Él se encarga de recompensar a sus siervos. La recompensa que Dios puede dar es mucho superior a cualquier recompensa que los hombres pudieran dar. Versículo 11 habla de las mujeres. Habla de las mujeres. Este versículo pudiera referirse a las esposas de los ancianos o a las esposas
de los diáconos. También pudiera referirse a mujeres que ayudan a los diáconos, sirviendo a la congregación. Y aparentemente habían mujeres en la iglesia primitiva que servían al lado de los diáconos en las necesidades de la iglesia. Romanos capítulo 16, versículo 1, dice: les recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia en Cencrea, para que la reciban en el Señor de una manera digna de los santos, que la ayuden en cualquier asunto en que ella necesite de ustedes, porque ella también ha ayudado a muchos y aún a mí mismo. Una mujer que tenía el corazón para servir a la iglesia de nuestro Señor, de ayudar a la iglesia, a los líderes de la iglesia. Aquí en Primera de Timoteo, capítulo 3, habla de madurez en las mujeres. Si se refiere a las esposas de los ancianos o diáconos, o si se refiere a cualquier otra señora en la congregación, ¿cómo se ve la madurez en las mujeres? De igual manera dice el versículo 11, las mujeres deben ser dignas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Parece ser un paréntesis en el texto. El apóstol habla de los diáconos, o bueno, primero de los obispos, y luego los diáconos, y luego las mujeres, y luego los diáconos otra vez. Así que parece ser como un paréntesis en medio, como si el apóstol estuviera pensando en los necesarios requisitos para los oficiales de la iglesia, y en medio de escribir esto dijera, y sus esposas deben de ser así. Una esposa infiel o calumniadora sería una debilidad para o el diácono o el anciano. Una esposa que no apoya a su esposo en este trabajo, sí sería una dificultad importante. Pudiera poner un mal ejemplo para las mujeres de la congregación. Una esposa infiel compromete el liderazgo de su esposa o de su esposo. Una mujer infiel compromete mucho el liderazgo de su esposo. Deben ser dignas, reverentes, de carácter honorable, no calumniadoras, no dadas al chisme o a la difamación. La palabra que usa aquí es como diábolas. No diábolas, no deben de ser diábolas. Sobrias, no dadas al vino, teniendo dominio propio. Fieles en todo, dignas de la confianza de su esposo, o dignas de la confianza de la congregación. Deben ser dignas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo, en todo. Y tenemos ejemplos de mujeres muy fieles en la Biblia, ¿verdad? Y en la historia de la iglesia. Mujeres que han buscado primero el reino de Dios y su justicia. Mujeres que han servido fielmente a sus esposos. Mujeres que han servido fielmente a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo de muchas maneras. ¿Sabes qué? Hay maneras en que ustedes, mujeres, pueden servir que nosotros los hombres no pueden o no podemos.
Hay necesidades de consejos que ustedes, mujeres, pueden dar, que nosotros, los varones, a veces no es el contexto correcto para nosotros. Si ustedes, como mujeres, tienen la oportunidad y la habilidad de hacer discípulos para la honra y gloria de Dios, de una forma distinta a nosotros, los varones. Seguimos. Versículo 14. Te escribo estas cosas, esperando ir a verte pronto. Pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Aquí el apóstol Pablo mete en medio del texto como un apunte personal a Timoteo. Yo te escribo esto queriendo ir a verte pronto. El apóstol Pablo sabe que la comunicación cara a cara es mucho mejor que solamente escribir una carta. A la vez, Dios utilizó esta carta no solo para el beneficio de Timoteo, sino que Dios ha preservado esta carta miles de años para nuestro beneficio también. En muchos aspectos, la comunicación cara a cara es la mejor. Y a la vez, el escribir cartas es muy útil también. Y fue utilizado por Dios para, a través del apóstol Pablo, instruir a muchas diferentes iglesias en muchos diferentes lados. Y también Dios ha preservado muchas de estas cartas para nuestra edificación casi 2000 años después. Así que, por un lado, bueno fuera que el apóstol Pablo pudiera estar ahí con Timoteo. Pero por otro lado, nosotros beneficiamos mucho del hecho de que Pablo no pudo estar con Timoteo en este momento. Pero desea ir a verlo. Y esto nos recuerda de la importancia también de la comunicación cara a cara. Yo prefiero no mandar textos, aunque a veces es bueno y útil para organizarnos, pero si se trata de algo importante, mejor no. Mejor hablamos cara a cara para tratar de comunicar con más claridad. A veces, ¿alguna vez has recibido un texto de otra persona y la has leído en diferentes voces? Con una voz dura o con una voz no tan dura. Y de veras no sabes exactamente con cuál voz escribe esta persona. ¿Está frustrada? ¿Está enojada? ¿Está contenta? ¿Cuál es su actitud? Hay muchas cosas que no se puede discernir o son más difíciles de discernir en un breve texto. Mientras que cuando es comunicación de cara a cara, uno puede discernir mucho mejor lo que la persona está diciendo. O quizás una persona puede comunicar con más claridad. Tenemos hoy en día muchas clases de comunicación y muchas oportunidades que no existían en el tiempo del apóstol Pablo. Y es legítimo utilizar todos estos medios de comunicación. Y ojalá usamos estos medios de comunicación para la gloria de nuestro Señor y para el avance de su reino.
pero son muy limitados. Tienen sus limitantes y no hay nada como la amistad cara a cara. Habla en el versículo 15 del propósito del libro. En caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. ¿Cómo debe Timoteo comportarse en la iglesia de Dios? Y pudiéramos decir que, siendo que Pablo y el Espíritu Santo a través de Pablo instruye a Timoteo en cómo debe conducirse uno en la iglesia del Señor Jesucristo, pudiéramos decir que esto tiene mucha aplicación para nosotros hoy en día. Si nosotros queremos ser una iglesia bíblica, esto tiene mucha aplicación, este libro tiene mucha aplicación para nosotros. Nosotros aprendemos también cómo conducirnos en la iglesia de nuestro Señor con este libro primero de Timoteo. ¿Cuál es el enfoque de la iglesia? ¿Cómo es la enseñanza de la iglesia? ¿Cómo es su liderazgo, su oración, su adoración? Aprendemos mucho acerca de estas cosas en este libro primero de Timoteo. Vemos también aquí el carácter de la iglesia. ¿Cómo es la iglesia o qué es la iglesia? La iglesia es la iglesia del Dios vivo. La iglesia no es de ninguna otra persona, sino que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. La iglesia presenta la verdad públicamente ante el mundo. ¿Cómo sería este mundo sin la iglesia de nuestro Señor Jesucristo? Hay personas que viven casi en un mundo así, donde hay muy poca presencia de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo en su contexto. Y qué triste. Y con el favor de Dios, algún día iglesias bíblicas serán establecidas en estas comunidades. Y algunas de estas comunidades existen aquí en nuestro México, cuanto más en Arabia Saudita o en Corea del Norte, lugares donde el Evangelio de Cristo es rechazado completamente por los gobiernos y sistemas religiosos de aquellas naciones. La iglesia es columna y sostén de la verdad. La iglesia presenta la verdad de Dios públicamente ante este mundo. Es de primera importancia que la iglesia entiende la verdad de la palabra de Dios y luego presenta esta verdad al mundo que nos rodea. La iglesia que no enseña la verdad es una falsa iglesia y no cumple con el propósito de Dios para sus iglesias. La iglesia que deja de enseñar la verdad de la palabra de Dios y empieza a apoyarse en otros pensamientos, quizás en el wokismo de nuestro mundo de hoy, que enseña toda clase de curiosidades, cosas raras que se conviertan en dogma de estas supuestas iglesias. Estas iglesias dejan de funcionar como la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Enseñan otra cosa.
las iglesias donde el homosexualismo es celebrado, iglesias donde piensan que un niño puede ser una niña y cosas así, han llegado a ser comunes en ciertos movimientos. Estas iglesias dejan de ser la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, de funcionar como debe de funcionar la iglesia del Señor, enseñando la verdad de nuestro Señor. Hay una seguridad en predicar la palabra de Dios versículo por versículo o párrafo por párrafo. ¿Y cuál es esta seguridad? La seguridad es que mantenemos nuestra atención puesta en lo que Dios nos dice en su palabra. Y esto nos ayuda a evitar desviarnos tras una idea o tras otra que no sea de la palabra de Dios. Es una ayuda, es una seguridad que encontramos enfocándonos en la palabra de Dios, que es la verdad. Jesucristo ora diciendo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Queremos ser una iglesia bíblica, una iglesia muy fundada sobre la palabra de Dios. El fundador de la iglesia es nuestro Señor Jesucristo. Versículo 16. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Y pensamos en la piedad como un concepto. Pero aquí, después de decir la piedad, dice Él fue manifestado en la carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y es evidente que se refiere al Señor Jesucristo con estas frases. Esta parece ser una clase de declaración teológica de la iglesia primitiva, quizás utilizada como un himno, una declaración de su credo, de su creencia. Él fue manifestado en la carne. Esto nos recuerda la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. La piedad vino aquí al mundo. Nuestro Señor Jesucristo se hizo carne. El Señor Jesucristo se humilló mucho. Se condescendió bastante para venir aquí al mundo y habitar entre nosotros, entre personas tan pecadoras como nosotros. Nuestro Señor Jesucristo vivió con personas como nosotros. Y claro que el momento de su humillación máxima fue en su crucifixión, en la cruz de Calvario. Nuestro Señor Jesucristo se hizo carne. Fue vindicado en el Espíritu. Eso pudiera ser una referencia al testimonio, al frecuente testimonio de la verdad de nuestro Señor Jesucristo por parte del Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu descendió sobre él en su bautismo en forma de paloma, mostrando la validez de su ministerio. También pudiera ser una referencia a su resurrección. El Señor Jesucristo es vindicado en su resurrección. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo demuestra que su sacrificio fue eficaz,
Nuestro Señor Jesucristo es perfecto, sin pecado, y por lo tanto era imposible que la muerte lo dominara. Era imposible. El Señor Jesucristo resucitó el tercer día. Dios aprueba de nuestro Señor Jesucristo completamente, completamente. Ninguno de nosotros es digno del apruebo absoluto de Dios. Ninguno de nosotros merecemos el apruebo absoluto de Dios. Mas Jesucristo sí. Jesucristo sí lo merece. Todos nosotros hemos pecado, todos nosotros merecemos el infierno y a veces seguimos pecando aún sin darnos cuenta. Aún nuestros mejores hechos y nuestras mejores obediencias son manchadas por el pecado. Mas Cristo no es así. Cristo es perfecto. Cristo es digno de la absoluta aceptación de su Padre. Y luego dice, contemplado por ángeles. El Nuevo Testamento nos enseña que los ángeles se interesan en el Evangelio y en la obra de nuestro Señor Jesucristo. En Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Y el versículo 12 dice así. A ellos, y el ellos aquí se refiere a los creyentes del antiguo pacto que escribieron el Antiguo Testamento, a ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a ustedes. En estas cosas que ahora les han sido anunciadas mediante los que les predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas a los cuales los ángeles anhelan mirar. Los ángeles anhelan ver el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y la salvación que Dios obra en vidas de personas aquí en este mundo. Es ocasión de curiosidad para ellos y seguramente ocasión de adoración a nuestro Señor. Cuando leemos el libro de Apocalipsis, por ejemplo, nos damos cuenta de la adoración que nuestro Señor recibe constantemente por parte de los ángeles. Y parte del motivo tras su adoración es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ángeles fueron testigos de los eventos de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Ellos fueron los primeros enviados para anunciar las buenas nuevas del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Le sirvieron después de su tentación. Dieron testimonio de su resurrección al final de los evangelios. Hablaron a sus discípulos después de su ascensión al cielo y le alaban en el cielo por los logros que él hizo en la tierra. Él fue contemplado por los ángeles. Y qué hermosa contemplación es la contemplación del Evangelio de
nuestro Señor Jesucristo. Luego dice que nuestro Señor Jesucristo es proclamado entre las naciones. Antes de ir al cielo, el Señor Jesús dio este mandamiento a sus discípulos de llevar el Evangelio de Cristo a todas las naciones. Y la iglesia de nuestro Señor sigue haciendo esto hasta el día de hoy. Y luego dice que Él fue creído en el mundo. Y personas de todo el mundo han llegado a creer al Señor Jesucristo. Y luego habla de su ascensión cuando dice, Él fue recibido arriba en gloria. Después de terminar su obra aquí en el mundo, Jesús fue recibido al cielo. Él ascendió arriba al cielo, donde Él está actualmente. Ha prometido regresar. Todavía no ha llegado el día de su retorno aquí al mundo. Estamos todavía en espera de este día, más cercas que nunca, por cierto, más cercas que nunca. Ese día nadie lo sabe, sino el Padre, pero seguimos en espera del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y allá, después de ascender allá al cielo, Él siguió trabajando a favor nuestro, intercediendo por nosotros delante del Padre. Él aboga por nosotros. Grande es el misterio de la piedad, pero el misterio de la piedad es el Señor Jesucristo. La piedad habla de lo que es conforme a la regla de Dios. Es una palabra muy parecida a la palabra justicia en este contexto. Grande es el misterio de la piedad o de su justicia. La única manera de ser piadosos, santos ante Dios, es por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de la obra que Él hizo por nosotros, muriendo en nuestro lugar y concediéndonos a nosotros un nuevo corazón. Él es Yahweh Tzidkenu, el Señor, nuestra justicia. Oremos al Señor. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, su servicio hacia nosotros. Gracias te damos, Padre, por mandarlo del cielo para estar aquí entre nosotros. Gracias te damos, Padre, por la obra que Él hizo por nosotros en la cruz de Calvario, el justo muriendo por nosotros los injustos para llevarnos a ti. Y gracias te damos ahora por la glorificación de nuestro Señor Jesucristo. Gracias te damos por la dulce promesa del regreso de nuestro Señor Jesucristo del cielo para volver a estar con nosotros. Gracias te damos, Padre, por estas dulces promesas. Y pedimos, Señor, que nos ayudes a buscar primero tu reino y tu justicia, a amar a Jesús sobre todo y vivir para su honra y para su gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buscad primero el reino de Dios y su justicia perfecta, y lo demás añadido será. Aleluya, aleluya.